CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 10 de enero de 2012, es usted bienvenido a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar sus comentarios, saludos a quienes están con nosotros por laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Este martes hablaremos de las implicaciones de los acuerdos de paz 20 años después, del contexto político, social y económico y del rumbo que ha tomado el país, desde luego de las elecciones, siendo que la fecha coincide con el evento electoral más importante de la elección para diputados y alcaldes, y que este día está comenzando la campaña para diputados. Nos acompaña en los estudios Ana Guadalupe Martínez, es firmante del Acuerdo de Paz y está convocada justamente para hablar como firmante del Acuerdo de Paz. Desde luego que también es secretaria general adjunta del Partido de la Esperanza, PES. Ana Guadalupe, bienvenida, un gusto. Gracias, William, y gracias por invitarme por dos temas importantes, un recordatorio de los acuerdos de paz y también el hecho de que ahora se haya dado por iniciado oficialmente la campaña para diputados y alcaldes. Así es que gracias a los que nos están sintonizando y a los que mañana leerán el resumen que aparece en la prensa. En la edición impresa, exactamente. Sí. Bueno, Ana Guadalupe, ¿valió la pena 2 años de guerra? Digamos, cuando uno ya hace la lectura 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, ¿valieron la pena 12 años de guerra? Sí, valieron la pena, aunque los resultados todavía están en proceso porque el país sigue avanzando en la ruta de construcción democrática. Lo que obviamente siempre es importante recordar son las víctimas del conflicto, que obviamente en una guerra siempre hay muertos, siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor, siempre hay pérdidas, pero el país necesitaba salir del pantano en el que se encontraba y nuestra generación, en el caso mío, mi generación, muchachos de 18, 19 años que teníamos en esa época. Usted se incorporó a los 18, ¿no? A los 18 años, que ahora cuando uno ve a sus hijos de 18, dice, esos bichitos, ¿qué posibilidad tienen de tomar una decisión tan trascendente en la vida? ¿Le da miedo pensar solo en la posibilidad de ver a su hijo en esa condición, me imagino? Por supuesto que sí. Y no quisiera que volviera a vivir el país otra situación similar, pero en aquel contexto, en aquellas circunstancias, prácticamente las condiciones nos obligaron a que tomáramos una posición de buscar que el país avanzara a un esquema democrático y de más justicia social. Creo que los logros ahora los estamos viviendo. El país tiene instituciones todavía imperfectas porque al final de cuentas las instituciones evolucionan, no se mantienen estáticas. Pero el ambiente de democracia, de apertura, de participación, de creación de otros espacios para que la ciudadanía se exprese, hoy es real y se vive. Yo veo las manifestaciones por la ley de medicamentos, por ejemplo, de grupos que permanentemente están movilizados por temas puntuales, temas de medio ambiente, temas que anteriormente ni siquiera los contemplábamos, los derechos de las mujeres, el respeto a la niñez. Claro. Eso en el país no se vivía, había un bloque cerrado y ahora hay una apertura increíble en los medios de comunicación, que es donde realmente se vive la democracia, en los medios de comunicación. Creo que el dolor que vivimos los salvadoreños en ese conflicto se compensa con los avances que hemos tenido como país en la construcción de una verdadera cultura democrática. Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, debo plantear la interrogante. ¿Qué hizo posible la paz en aquel momento? Es decir, ¿cuáles fueron los factores que incidieron para que se desmontara el conflicto armado? Vamos a la pausa. Que te
te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Ana Guadalupe Martínez, firmante de los acuerdos de paz. Ana Guadalupe, la consulta que vas a plantear es sobre qué fue lo que activó que llegara a un convencimiento las partes de que había que desmontar el conflicto armado, es decir, la chispa que generó eso. Bueno, yo creo que hubieron varias situaciones que se conjugaron en aquel momento. Una de ellas es que en Estados Unidos exterior hacia El Salvador y hacia la ayuda que estaba brindando el gobierno norteamericano estaba siendo fuertemente cuestionada por el partido contrincante, que era el Partido Demócrata, y tuvo el padre Bush, que era el presidente de aquella época, que tratar de tener una política bipartidista de cara a El Salvador. Y la única manera era coincidiendo en que había que parar la guerra y negociar y apoyar las negociaciones de paz. Como el mediador. En esa parte implicaba consecuencias para el ejército, digamos, para el gobierno de turno. O sea, pero por el lado del FMLN. En ese momento también estaba produciéndose un fenómeno de descomposición y de desarticulación de lo que se conocía como el campo socialista, la Unión Soviética, Alemania, todos en un proceso de dominó, fueron cayendo los regímenes socialistas que eran como el soporte no solo material, sino fundamentalmente el soporte ideológico de aquel fenómeno de Guerra Fría que vivía el mundo. Por lo tanto, todos los que apoyaban la guerra en El Salvador se sintieron obligados a buscar otra ruta que no fuera a continuar la guerra y la batalla de la Guerra Fría en Centroamérica. Creo entonces que por los dos lados las fuentes externas de apoyo estaban siendo debilitadas y en lo interno la población estaba ya cansada del conflicto, quería que la paz llegara. En ese contexto la Iglesia Católica jugó un rol central y el gobierno del ingeniero Duarte, que se la jugó, el propio ingeniero Duarte, hablando de la necesidad de un diálogo con un ejército que lo que quería era la victoria militar. Incluso hubo varios intentos de golpe de Estado al ingeniero Duarte cuando él planteó la necesidad de diálogo. Entonces internamente también se generaron condiciones de rechazo al conflicto y de búsqueda de un entendimiento por la vía negociada. Ana Guadalupe, el acuerdo de paz es muy amplio, bastante denso, pero en aquel momento, ¿será que todo se focalizó más en el desmontaje del conflicto armado? Porque eso nos permite llevar un poco a hablar del acuerdo de paz y sus consecuencias 20 años después. ¿Dónde está el país? Exactamente, yo creo que el fenómeno fundamental que se desmontó era el autoritarismo, el régimen autoritario y sus instituciones que no permitían las libertades democráticas. Todo el acuerdo tiene en el fondo un contexto y es quitarle el poder
a la institución armada, que era en ese momento la rectora de la vida política del país, y las reformas a la Constitución se concentraron fundamentalmente en dejar a la Fuerza Armada en el rol que actualmente tiene y que cumple, que es la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y quitarle todos los demás componentes políticos y trasladárselos a los partidos políticos y a la sociedad civil. Eso quiere decir que el eje central del acuerdo fue desmontar la visión del ejercicio del poder desde una visión autoritaria. 20 años después, ¿cómo se ve el resultado del país que se ha construido si se ve a la luz de los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que en este momento lo que se ve es un país que está evolucionando cada vez más. Por ejemplo, el debate sobre la legitimidad de los partidos y del sistema de partidos y la participación de los ciudadanos es consecuencia de que hace 20 años se le quitó el rol político a la Fuerza Armada y se le pasó a los partidos políticos. 20 años después, estos están desgastados en el ejercicio de su rol y tienen que asumir nuevos retos, la ley de partidos políticos, el dejarse transparentar hacia la ciudadanía, volverse democráticos internamente. Esos son los nuevos retos. 20 años después de la firma de aquellos acuerdos, cuando los partidos estaban subordinados prácticamente a la Fuerza Armada hace 20 años. Ana Guadalupe, ¿no le cuesta admitir esto de que los partidos están desgastados y deben enfrentar esos nuevos retos, siendo que usted es dirigente de un partido político? No me cuesta, como no me costó firmar los acuerdos de paz, que veía en ese acuerdo un contexto de un nuevo país evolucionando. Ahora, tampoco me cuesta decir que los partidos se han desgastado y que necesitan precisamente modificar sus conductas y su transparencia hacia la ciudadanía, porque esa es la vida va cambiando y la vida política nos obliga a cambiar a los partidos también. Si lo vemos en términos de una especie de balanza, ¿qué es lo que pesa más 20 años después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Las cosas positivas o hay las cosas pendientes, las cosas negativas? Yo me voy por las cosas positivas. Este país es distinto, tiene hoy oportunidad todo el mundo que quiera ejercer la política, que quiere estar en un grupo de interés con temas específicos. Cualquiera dice yo me voy a postular para candidato y voy a buscar un vehículo para hacerlo. Tiene opciones de partidos de distinta ideología. Los excluidos de la época de la guerra, que era la izquierda, ahora están en el gobierno, tienen el ejecutivo, tienen todos los ministros que quieran del mundo, tienen oportunidad de demostrar que pueden administrar y hacer justicia como lo pregonaron en su momento. Eso es para cualquier analista desde el exterior y alguien objetivo aquí en el país, un logro extraordinario que este país tenga hoy un gobierno de izquierda, después de que hace 20 años había un conflicto donde la izquierda estaba totalmente excluida y era perseguida incluso por su visión ideológica y por su propuesta política. Ahora, ¿en qué aspectos es donde usted cree que se debería trabajar más? Si es que habría que trabajar, por ejemplo, en la parte social y económica, en la parte sociopolítica. En aquel momento hay un apartado que habla de la parte socioeconómica, habla del foro económico social. Esa es una de las cosas que nosotros como organización de aquella época del ERP pensamos que tenía que ser parte ya del debate electoral de los partidos. El modelo económico que tenía que implementarse en el país y que el electorado tenía que decidir por dónde estaba la mejor propuesta. Creo que después de 20 años de gobierno de Arena quedó claro que no fueron capaces de estructurar ni organizar una nueva matriz productiva y que lo que se generó es una migración masiva hacia Estados Unidos, creando nuevos problemas sociales en el país, como la desintegración familiar. Ahora el FMLN ha sido incapaz de proponer una nueva matriz productiva para el país, que está claro que ninguno de los dos ha podido realmente sacar adelante la parte productiva del país, que creo que es el déficit esencial que tiene este país. Hace poco
un analista de fuera me decía, el país tiene el 80% de su capacidad productiva inmovilizada, empantanada, sin capacidad de generar empleo, sin capacidad de retener salvadoreños que tienen habilidades y mano de obra calificada, todos se están yendo para Estados Unidos. Creo entonces que tanto Arena como el FMLN han sido incapaces de entrarle duro al tema económico, que es en definitiva un lazo esencial para resolver el problema de la seguridad también. De acuerdo, seguimos hablando porque son dos temas que están desde luego muy vinculados, pero le dejo plantear la interrogante. Ana Guadalupe Martínez, ¿se siente satisfecha con el país que tenemos? Es la pregunta. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Ana Guadalupe, le decía si se siente usted satisfecha con el país que se ha construido 20 años después. Insatisfecha si no estuviera en la política. Yo pienso que se avanzó bastante en la construcción de un espacio democrático y de libertades, pero que en la parte social y en la parte económica hay unas profundas necesidades y sobre todo la necesidad de abordarlo de manera unida. Y ahí es donde creo que una agenda de país en esos dos aspectos, en lo social y en lo económico, debería de discutirse y consensuarse. Yo difiero del concepto que han querido acuñar varios de una nueva firma de acuerdos de paz. Creo que el contexto es totalmente distinto, aunque se habla de que no hay paz social. Yo creo que lo que en este país se necesita es un consenso de crear un país productivo, recuperar la productividad del país. Yo estoy trabajando en Sonsonate, una zona donde ha habido altos niveles de producción de café en las fincas de las alturas de las cordilleras, en la parte de Huayúa, Salcuatitán. Sí, sí. Están abandonadas. La mayoría de las propiedades están abandonadas y la gente antes encontraba empleo permanente para darle mantenimiento a las propiedades y en la época de temporada de la corta pues se abastecía para todo el año porque metía a trabajar a toda la familia. Conozco personas que tienen fincas en esa zona y que justamente tienen problemas por la recolección porque no hay gente que les ayude a cortar. Claro, claro, porque la la gente cuando vio que ya no podía seguir viviendo de eso, le ha tocado que emigrar e irse. Vaya, pero todo esto no implica entonces de que se haga una reformulación o una reedición de los acuerdos de paz. Para nada, es absurdo esa reedición de los acuerdos de paz. Yo creo que el debate tiene que ser con nuevos actores, por ejemplo, el sector privado. ¿Cómo va a ser un acuerdo de paz entre dos si no existe hoy ya dos? No existe el FMLN y el gobierno de Cristiani de aquella época. Hoy existen nuevos actores, el sector productivo, los agricultores, los que tienen que meterse de lleno a ese proceso, tienen que estar en esa mesa, no van a ser solo los políticos.
o el Ministerio de Economía. O sea, por eso digo que no es exactamente el concepto de acuerdo de paz en una reedición, sino una nueva manera de enfocar los dos grandes problemas que tiene el país, la falta de productividad y la seguridad pública. ¿Cómo le llama a usted? ¿Cómo lo califica? ¿Acuerdo nacional? No, una nueva agenda nacional. Una nueva agenda nacional. Sí, una nueva agenda nacional que le dé respuesta a los problemas que hoy, 20 años después, no son los mismos de hace 20 años. No hay conflicto, ahora lo que hay es falta de empleo, hay inseguridad y eso, como digo, no son los políticos y el gobierno los únicos que pueden opinar, al contrario, los nuevos actores tienen que participar. Y en este caso, por ejemplo, yo no veo al Ministerio de Economía ni de Agricultura en la actitud de buscar a esta gente, sentarse y decir, bueno, vamos a hacer un plan y llevémoselo a los políticos, a la asamblea, porque hay decisiones que tienen que ser también legislativas y de presupuesto. No veo esa actitud, veo a dos ministros bastante replegados, sin capacidad de propuesta, no proactivos y no buscando soluciones. Entonces creo que estamos fallando. Ahora, pero las causas del conflicto, cuando se habla de la parte social y económica, que son, algunos sugieren que es materia pendiente y se establece como una deuda de los acuerdos de paz. No es cierto, William, no es cierto. El acuerdo de paz buscaba desarticular la conflictividad que generó la exclusión de una parte de la sociedad al no permitírsele participar en política, al coartársele sus derechos políticos y sobre todo en el campo de las libertades, y eso fue el acuerdo de paz. No iba a resolver el problema de la injusticia social ni la matriz productiva que el país necesitaba actualizar para reinsertarse en la economía mundial cuando el café se vino para abajo en sus precios internacionales. Eso no se podía hacer en una mesa de negociación. Yo estoy en desacuerdo de los que dicen que debió de haberse negociado el tema social y económico. Jamás hubiéramos acabado esa negociación ni esa guerra si hubiésemos puesto en la mesa resolver el problema de la injusticia y los déficits sociales que esta sociedad ha vivido permanentemente. ¿Usted cree que todos los actores firmantes del acuerdo de paz estaban convencidos o sabían de que eso era? O sea, que tenían claridad. No todos. Algunos querían hacer un sesgo más hacia lo social o hacia lo económico y eso hubiera prolongado el conflicto. Naciones Unidas misma no hubiese podido seguir mediando en ese contexto porque no le competía. Ellos estaban en el contexto de modernizar instituciones y crear un espacio democrático para que el país se pudiese desarrollar en una evolución democrática electoral mucho más abierta y más incluyente que la que había provocado el conflicto. ¿Qué le puede decir usted a los jóvenes? No hablo ni siquiera de los que nacieron en 1992, que a estas alturas tienen 20 años, sino los que nacieron antes, digamos, que tenían 4 o 5 años y que estaban muy pequeños. Estamos hablando de jóvenes que tienen ya 25 años. 26, sí. 26, exactamente. ¿Qué les puede decir usted de lo que se rescata del espíritu del acuerdo de paz a estas alturas? Bueno, yo creo que la primera cosa que siempre les digo es que el país que tenemos ahora es totalmente distinto al de hace 20, 25 años. En el espacio democrático en el que ellos se mueven, ellos ni siquiera se imaginan a una persona siendo perseguida por sus ideas políticas. No, ahora sería sin Twitter y sin Facebook. No, o sea, pues sería una catástrofe. Es correcto. Sí. Imagínense. Ellos no tienen idea de lo que es no vivir en un espacio democrático, porque lo han vivido siempre. Decirles que yo no me podía organizar en un partido que tuviese una idea totalmente contraria al gobierno de turno, ellos no lo entienden. ¿Qué cosa más sencilla? Me dicen, ¿cómo es posible que no puedo pensar distinto a lo que pensaba el gobierno? Bueno, pues eso era lo que vivíamos y por eso luchamos para cambiarlo. Entonces, poniéndole ejemplos comparativos es como les logro trasladar la idea de lo que era antes el país a lo que tenemos ahora. Por eso el balance para mí personalmente es positivo.
Bien, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ana Guadalupe, hablemos del tema de seguridad. Se puede ver a la luz de lo que ocurrió hace 20 años el país que tenemos, es decir, en aquel momento no se podía imaginar, o era imposible imaginarse un El Salvador como el que tenemos ahora con el tema de la violencia, con el número de muertos, más de 4.000 muertos al año, 12 asesinatos diarios. ¿Se podía ver bajo esa perspectiva? Digo, porque entonces el número de muertos era menor. Hubo gente que incluso en el momento en que se estaba todavía en el proceso de negociaciones, que habló de la necesidad de tomar medidas para que el país no fuera lo que es ahora, de violento y de desarticulado. Y eso tiene que ver con dos fenómenos que en aquel momento nos los hicieron ver, tanto al sector privado como al gobierno, como a los que estábamos representando al FMLN en la mesa de negociación en un seminario en Costa Rica. Primero, que el país estaba viviendo ya de remesas, y eso tiene un componente social profundo, que es la desarticulación de la familia salvadoreña. Si estaban enviando remesas es porque parte de los familiares se habían ido para Estados Unidos y estaban ya enviándole a los que se habían quedado en el país recursos. Entonces la desintegración familiar como fenómeno que iba a crearle serios problemas precisamente al país en el aspecto de crianza de los hijos, no lo tuvimos en cuenta. Incluso creo que se potenció y se trabajó por volver una manera de resolver la falta de empleo aquí, que se fueran para Estados Unidos. Creo que ese elemento hay que integrarlo en nuestro análisis, si no, ¿de dónde salió todo lo que ahora estamos viviendo? Y el otro elemento que me recuerdo perfectamente que fue parte de esa discusión es cómo íbamos a reinsertar a toda la familia salvadoreña que por causa del conflicto había tenido que salir de sus lugares de origen. Que al final esa era la prioridad en ese momento, o sea, lo inmediato. Exactamente, pero digamos la reinserción de excombatientes era específico. Pero cómo recomponer el tejido social que se había roto por el conflicto. El tejido social son todas las comunidades que se habían roto, que unas habían salido a las marginales de la capital o habían salido huyendo para los departamentos menos conflictivos. Sabe que yo me he ido a encontrar comunidades en la parte sur del departamento de Sonsonate que son originarias de Chalatenango y que tuvieron que salir de allá. Una señora me dijo con la ropa únicamente que tenía puesta en una carreta en la madrugada y nos trajeron para acá en la época de la democracia cristiana, del ingeniero Duarte, del 84 al 89. Yo me he encontrado varias comunidades grandes en Sonsonate porque era un departamento poco conflictivo, que tuvieron que salir todas de Chalatenango dejando sus saberes. Esa ruptura de esas comunidades, esa
desarticulación de la red social que tradicionalmente ya estaba funcionando en esos departamentos no se trabajó. Ya, Ana Guadalupe, pero de alguna forma el problema que se podía generar, con el desmontaje de los aparatos de seguridad en el caso de la Guardia Nacional, Policía Nacional, luego las estructuras militares del FMLN, esa parte se logró administrar bastante bien. Digo porque no vimos después, 20 años después, no hemos visto grandes contingentes de excombatientes del FMLN y movilizados de la Guardia, la Policía, involucrados en todo el tema de la inseguridad que tenemos. Y ahí es donde lo que vemos es una generación, digamos, de jóvenes, pero es quienes... Otro tipo de personas. Exacto, quienes quedaron desarticulados a raíz de que sus padres se fueron para Estados Unidos. Exactamente, que es lo que yo estoy narrando, las comunidades desarticuladas y las familias desarticuladas. Porque para los excombatientes de ambos lados sí hubo programas específicos orientados a evitar precisamente a que se convirtieran en bandas armadas que anduvieran desolando las ciudades. Exacto. Y el campo. Porque hay casos aislados, ¿no? O sea, sí, pero son muy aislados. Pero son muy aislados. La inmensa mayoría tuvo en una primera fase lo que nosotros le dimos en llamar el empiece de una reinserción económica e institucional. Hubo programas de transferencia de tierras, programas de capacitación, y eso contuvo cualquier intento de reorganización armada de grupos ya fuera de todo contexto político, más bien con propósitos de sobrevivencia. Pero las comunidades y las familias desarticuladas no fueron parte de una discusión profunda y a fondo de cómo enfrentar este fenómeno, que es el fenómeno que ahora nos ha dado como resultado precisamente las pandillas, jóvenes que no tienen arraigo, jóvenes que se quedaron sin una guía que los condujera en el momento de su crecimiento, porque sus padres se fueron para Estados Unidos, formaron otra familia fuera de El Salvador, se sienten sin respaldo y encontraron en las pandillas una manera de sentirse pertenecer a algo. Ese fenómeno que nos lo casi graficaron de desarraigo, de jóvenes que iban a ser producto de familias desarticuladas y de red social comunal desarticulada, no se enfrentó de una manera mucho más inteligente y sobre todo con sensibilidad. Bueno, quiero cerrar en el próximo segmento hablando de este tema de cómo se enfrenta entonces ahora, o sea, qué es lo que se puede hacer para que dediquemos los últimos segmentos de la entrevista a hablar ya del tema actual que tiene que ver con la campaña. Vamos a la pausa. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ana Guadalupe, ¿qué hacer entonces con todo este tema de inseguridad? O sea, los desafíos planteados entonces, ¿cómo se deben de abordar?
Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es ayudarle al ministro, apoyándolo para que pueda, el ministro de Seguridad, recientemente nombrado, y que él también se autoayude, nombrando un equipo multidisciplinario de asesores que tomen en cuenta el fenómeno completo, el fenómeno integral y no solo la parte coercitiva del Estado, que es la contención de todos los actos delictivos que se producen a diario en el país. Porque tiene que tener medidas de corto y de mediano plazo el enfoque, no puede ser solo de corto plazo ni de largo plazo. Y en el caso de los partidos políticos y de todos los que de alguna manera opinamos, participar, pero no buscando el protagonismo mediático, porque todo mundo quiere usar el tema de la seguridad hoy día como una plataforma política para venderse como probable solucionador del problema. Quiero decirle algo, William, y es en el tema de que cuando se inició la deportación de jóvenes vinculados a pandillas en Estados Unidos, porque el fenómeno original es norteamericano, no es salvadoreño. Exacto. No hubo la capacidad para entender lo que iba a generar esa combinación de comunidades desarticuladas, familias desarticuladas, con jóvenes que venían ya con ideas bastante terminadas de acciones para organizar crimen aquí en el país, para organizar acciones delictivas. Creo que ahí falló también la policía, falló también el Ministerio de Seguridad y falló el mismo gobierno norteamericano, que se deshacía de un problema y nos lo lanzaba a nosotros. Una sociedad que recién salía de un conflicto tan profundo y con grandes carencias sociales como la salvadoreña. Ahora, esto es interesante porque, bueno, usted dice, se deshacen de un problema en Estados Unidos y nos lo mandan a nosotros. Pero al final las pandillas terminan convirtiéndose en instrumento incluso en narcotráfico. Es correcto, entonces... Y vuelve a amenazar entonces a la sociedad norteamericana. Por eso creo que hoy día el tema también tiene un componente de compromiso de los Estados Unidos. Y cuando aparece el Plan Mérida o aparecen las nuevas opciones de coordinación de la inteligencia, de la investigación, de los aparatos de seguridad, de todos los países que tienen problemas en este momento, no solo de pandillas, sino que de narcotráfico, los Estados Unidos tiene una responsabilidad y un componente importante de participación que se le debe de buscar una manera concreta para que realmente podamos resolver este problema. Y repito, no es un problema que se va a resolver en 2 años, tiene que tener un plan inmediato, un plan de mediano plazo y un plan de 15 años. Porque en el de 15 años va la nueva matriz productiva que este país necesita. Ahora, pero no es tan cierto entonces que alguien, a pesar de que lo quiera encontrar en el tema, digamos, que quieran ver en el tema de seguridad un tema político hasta de resultados electorales, puede haberse reflejado ahí de inmediato. O sea, es difícil, para mí imposible, porque es tan complejo el fenómeno que pensar en resultados de 2 años con cierto alivio a la situación del país no va a ser posible. Y no soy ave de mal agüero, simple y sencillamente digo que nos tenemos que preparar como sociedad para que por lo menos en los 10 próximos años podamos participar de decisiones que nos lleven a solventar el problema. Ahora, pero esto está amarrado a la parte económica. Totalmente. Y el país no está generando mucho empleo. De hecho, para no nada, está creciendo. A nivel para de nada, para es nada. el país que menos está creciendo. Para nada. Y ahí voy a tocar un punto específico que lo hablé con el ministro de Hacienda, cuando se estaba discutiendo el tema del incremento de impuestos, hoy en la última plenaria de el año pasado, porque yo planteé como diputada y también como partido político que el problema de los impuestos también estaba vinculado a que este país se vuelva productivo, porque para que haya incremento en la recaudación tiene que haber producción.
Y el ministro me replicó y me dijo que tenía razón, pero que el tema de la inversión estaba vinculada a un análisis que ellos ya tenían de que el margen de ganancia de los inversionistas era tan poco que no les era atractivo el país y que no era cierto que la seguridad fuera el impedimento fundamental de atracción de inversión privada, porque Guatemala y Honduras tenían similares situaciones de inseguridad y que tenían mayores niveles de inversión tanto local como extranjera. Bueno, pero Honduras está creando en este momento un país dentro del propio país de Honduras con un régimen especial con y en Guatemala también, hay feudas, claro, hay feudos. El presidente Pepe Lobo va a ir a Brasil en estos días. Es correcto. Reunirse con la presidenta de Brasil para pero aún así, con esos niveles de inseguridad, Guatemala y Honduras tienen mayores niveles de inversión. ¿Qué pasa aquí? Me contestó el ministro que él había llegado a la conclusión de que el problema es que el margen de ganancia de los inversionistas es muy pequeño porque el país es muy caro. El país es muy caro en electricidad, en transporte, en infraestructura, y que entonces preferían irse a otros lugares donde el margen de ganancia para ellos era mucho más alto porque eran países más baratos. Cierto. Entonces hay que entrarle a esa discusión. Yo creo que esa discusión está pendiente, hay que entrarle, hay que discutir por qué la energía es más cara, por qué el transporte es más caro, por qué la infraestructura es más cara en este país. Hace poco vino mi hija que está casada con un extranjero y es europeo el muchacho y me decía, este país tiene los precios de Europa y los salarios de tercer mundo. Es un país muy caro, William, es un país muy caro. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el tema estrictamente electoral, pero bueno, todo esto está vinculado desde luego. Sí. Vamos a una pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, me dice entonces que interesante la plática que tuvo con el ministro de Hacienda entonces, porque tiene que ver con el punto de inversión o no inversión en El Salvador. Las ganancias, los márgenes de rentabilidad, entonces, pero bueno, ya entramos a hablar de la parte política, pero esto está amarrado finalmente, porque usted está queriéndose convertir otra vez en diputada por Sonsonate, sí. y todo esto, ¿en qué momento se va a ver? O sea, a nivel de Asamblea Legislativa, a nivel de... Bueno, le cuento que esta no fue una plática bilateral del ministro y mía, sino que fue la discusión en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, hoy a final de año, claro, cuando era abierta, pero en el fondo, esa es la discusión que hay que tener como país, y nadie la quiere abordar. ¿Por qué no hay inversión? Él tiene una conclusión, porque es un país muy caro. ¿Y por qué es caro? ¿Por qué no lo discutimos si queremos encontrar de nuevo una manera de hacer producir el país? Entonces creo que, por ejemplo, en esos momentos el sector privado llegó muy agresivo y no planteándose estas interrogantes. El ministro igual quería que se aprobara la tabla de nuevos impuestos y no hubo una discusión de fondo. Los políticos estábamos ahí entre que ya era la última sesión plenaria,
o los últimos días de la sesión plenaria y había que sacar el tema porque si no ya no se aplicaba para este nuevo año la nueva tabla de cómo pagar la renta. Total que siempre vamos contra el tiempo y no tenemos el tiempo y el espacio para discutir a fondo los verdaderos problemas o descubrir en la discusión los verdaderos problemas que no nos están haciendo un país productivo y un país con posibilidad de salir adelante en la parte económica y en la parte social. Bueno, pero ¿será que tenemos que tocar más fondo del que ya estamos? No, ya no podemos. La gente está sufriendo mucho. Ya no podemos. Estamos obligados a discutir de manera seria y a fondo, y es mi llamado al sector privado, al Ejecutivo y al resto de colegas a que discutamos a fondo esta temática, y no solo en el momento en que nos llevan las iniciativas a la Comisión de Hacienda, por ejemplo. Discutámosla de otra manera, no en la Comisión de Hacienda y frente a las cámaras, quizás una mesa privada, pero hay que hacerlo. No podemos seguir esperando que alguien nos haga el milagro, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Hablemos entonces ya hoy de la campaña. Arrancó la campaña electoral hoy. Este día, sí. Para diputados. Para ¿Cómo diputados. se perfila el resultado electoral o el desarrollo mismo de la campaña? Bueno, yo creo que en el caso de los diputados, creo que los partidos tienen sus nichos, los partidos tradicionales tienen sus nichos. Está claro que las candidaturas independientes, bien difícil que puedan ser el elemento de novedad que irrumpa en la nueva legislatura, son candidaturas nuevas con poco respaldo y muy condicionadas por las campañas de los otros partidos, sobre todo de los que tienen muchos recursos para estar en medios de comunicación. O sea, esa parte no tiene nada que ver en este momento ya con todo el proceso, el calvario que de alguna forma siguieron para inscribirse, la cantidad de firmas, las dificultades. Además, O sea, yo creo ya que hay un es el problema. entorno y el escenario político para ellos es bien adverso. Vaya, pero Incluso es adverso para los partidos como el mío, que ha tenido que empezar con un nombre nuevo y con el intento de vincular el Partido Demócrata Cristiano con el Partido de la Esperanza, sin deuda política, con todos los golpes que nos dieron a nivel de que nos quitaron las juntas receptoras de votos y se la trasladaron a Ghana en una alianza FMLN-Ghana. Todos esos elementos adversos nosotros los tenemos que superar haciendo y movilizando a la gente en el terreno. Gracias a Dios el partido es un partido de raíces profundas en una buena parte de la población que nos está permitiendo esas adversidades y las superando con bastante rapidez. Pero es verdaderamente difícil para partidos con pocos recursos, no digamos para individuos. O sea que la novedad de la campaña, que iba a ser lo de los independientes, creo que no va a tener al final ningún impacto novedoso en la configuración de la nueva Asamblea Legislativa. Perfecto, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, háblenos un poco de cuál es la propuesta concreta que tiene en el tema legislativo el PDC. Hablamos los últimos minutos. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, son dos temas los que han privado y seguirán privando quizás por largo rato, que es el tema de la economía y la parte de la seguridad, que es de lo que hemos hablado en los segmentos anteriores. ¿Cómo se perfilan ambos temas entonces en la plataforma legislativa del Partido de la Esperanza? Bueno, nosotros tenemos 6 ejes que le dan más o menos respuesta a algunas de las problemáticas, tanto en lo económico como en la seguridad. El primer eje es protección de la familia. Nuestro partido ha sido, siempre ha tenido desde los últimos 3 periodos legislativos la presidencia de la Comisión de la Familia y la Niñez. Actualmente la preside Rodolfo Parker. Desde ahí hemos hecho decisiones que le ayudan sobre todo a las mujeres solas para que garanticen que los padres, sus varones, les puedan seguir aportando en la crianza de los hijos, sobre todo con las cuotas alimentarias. Y últimamente también aprobamos la cuota para la vivienda, que son 2 temas esenciales para que la familia se mantenga cohesionada y articulada alrededor de la madre en este caso. El segundo tema es el tema de la seguridad. Y en la seguridad nosotros estamos buscando revisar la posibilidad de la aprobación de una ley especial que disminuya o genere un espacio distinto, garantista, para que haya posibilidad de que los jueces se muevan en un espacio de decisiones que no sea la de mantener a los menores de edad con todo el sistema garantista que actualmente se tiene, que a la larga lo que hace es proteger a delincuentes que no son simples niños, sino que han generado acciones bastante crueles en la sociedad. En el tercer aspecto, nosotros vemos también la necesidad de crear una ley especial de incentivos para la zona norte, donde se está creando nueva infraestructura, como es toda la carretera longitudinal del norte, para crear potencial desarrollo en esa zona. Si no, solo nos vamos a quedar con una carretera y sin posibilidad de empleo y mejoría permanente a esas comunidades. Incentivos fiscales para que se vayan a ubicar empresas que puedan generar empleo decente, como le llama la Organización Internacional del Trabajo. Claro. Y en el tema de alimentos, nosotros sí estamos, fue una experiencia del gobierno del ingeniero Duarte, la reedición del Instituto Regulador de Abastecimientos, que en este caso es garantizarnos la soberanía y la seguridad alimentaria. Hemos vivido estos años con la angustia de que no hay frijol y maíz y que a cada rato llega corriendo a la Asamblea Legislativa iniciativas del Ejecutivo pidiendo erogaciones de dinero para comprar maíz y frijol aquí en Centroamérica o fuera de Centroamérica. Eso no lo podemos seguir viviendo. Pasamos con dispensa de trámite un montón de piezas de correspondencia los 2 años anteriores para que hubieran fondos para salir a comprar frijol a Honduras, a Nicaragua, a Colombia y ahora hasta a Etiopía, que es un país del norte de África. ¿Cómo es posible que no tengamos una política que asegure la comida de los salvadoreños? Y el partido, en este caso de La Esperanza, conocido como el Partido de los Pescados, está precisamente proponiendo que hagamos una ley especial que vuelva a reeditar con mejoras y actualizado lo que fue el Instituto Regulador de Abastecimientos, que le garantizó la comida y la canasta básica a los salvadoreños. Sí, el punto es cómo evitar que el fantasma del tema de corrupción y todo eso vuelva Exactamente, porque era ese el problema. Exacto. Era ese, y para eso se pueden modificar o la misma legislación o la manera en que se administre, pero nunca eliminar una institución que le daba de comer a los más pobres de este país. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo, hay mucho de qué hablar, pero bueno, estamos invitados siempre con esto. Vamos a conversar más adelante. Gracias, Ana Guadalupe, muy gentil. Gracias, William, y un saludo a todos los que nos estaban sintonizando y esperamos que nos den el apoyo necesario para poder seguir en la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por la fiel sintonía. Nos vemos mañana.